Perfecto. ¿Sí se me escucha, verdad? ¿Sí se me escucha, verdad? Sí, magíster, se lo escucha. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches ya para quienes estén detrás de la pantalla. El día de hoy, dentro de todo el ciclo de capacitaciones que nosotros estamos brindando, tiene lugar el tema de auditorías en calidad e inocuidad alimentaria según la ISO 19011. Hablar de las auditorías en calidad e inocuidad alimentaria es básicamente hablar de las supervisiones, de las no conformidades, de las conformidades, de las observaciones, las sugerencias y comentarios que puede haber durante toda una inspección y supervisión en una planta agroindustrial, en una planta industrial, en una planta de colorantes o en un ambiente o en un área donde se desarrolle el, la cocción o la confección de algún tipo de servicio, en este caso alimentario. Cuando nosotros hablamos de una auditoría, tenemos nosotros que basarnos en qué vamos nosotros a auditar. Vamos a auditar tal vez en calidad, vamos a auditar en inocuidad, vamos a auditar en parámetros físico-químicos, organolépticos, todo lo que tiene que ver con auditorías lo tiene que ver tiene que cubrirlo la ISO 19011. Pero claro, temas de auditorías, pero en calidad e inocuidad alimentaria. Cuando nosotros hablamos de calidad, sabemos que es toda aquella característica que va a cumplir los requerimientos de nuestro cliente. Cuando hablamos de inocuidad, haciendo memoria de lo que ya hemos venido trabajando semanas anteriores, es una característica inherente al alimento, el cual nos da la garantía que cuando va a ser consumido este alimento no nos va a generar ningún daño al consumidor final, es decir, a la persona que lo va a consumir. Entonces, en base a eso, tiene que hacer ciertas inspecciones, supervisiones, visitas técnicas con algún tipo de conformidades según un patrón que se tiene, que en este caso va a ser esta norma, la norma 19011. Y para conocerme un poco, mi nombre es Gerson Ascat Lezama, soy biólogo microbiólogo, egresado, titulado y colegiado de la Universidad Nacional de Trujillo. Dentro de mi recorrido, de mi bagaje académico y profesional, he estado en distintos lugares ostentando puestos como inspector, auditor, implementador, líder. He llevado cursos, actualmente estoy en una maestría, perdón, y he llevado una especialización en inocuidad y seguridad alimentaria, certificaciones como FISMA, como ISO 22000, como BRC, como Global Gap y otros más, como sellos orgánicos. También puedo dictarlos o estoy en la capacidad de poder dominar. ¿Sí? Tengo más de 10 años de experiencia profesional, desde gerencia de operaciones, donde he tenido que ver indicadores de gestión dentro de una planta para poder generar una mejora en temas de calidad, en aseguramiento de la calidad, en control de calidad y desde inspecciones hasta jefaturas y gerencias. Empezamos. Nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros queremos implantar una auditoría en nuestra planta, tenemos nosotros que hacer una planificación. Es decir, cuando nosotros vamos a evaluar nuestra planta es porque ya ha sido previamente supervisada, previamente pauteada. Entonces ya tenemos un diagnóstico inicial en el cual vamos a trabajar. Posterior a este diagnóstico es que nosotros vamos a ostentar o a solicitar una auditoría. Definamos bien a qué abarca estos términos que vamos nosotros a sostenerlo durante toda esta hora de ponencia. ¿Sí? Definiciones entre calidad, inocuidad y calidad alimentaria. Cuando hablamos de la calidad, como les dije en su momento, se refiere al conjunto de características de un producto o servicio. Un producto, llámese un alimento, un aditivo alimentario, llámese también una, un servicio que puede ser la prestación de un bien, un servicio en cuanto a la desinfección de pozos, un servicio como un buen envasado, un buen congelado de fruta, un servicio como el abastecimiento de un bien, puede ser en bolsas, empaques de primer uso, empaques primarios, secundarios. Entonces, todo lo que tiene que ver con características del producto o servicio, pero que va a influir en la aceptabilidad de nuestro cliente, eso se refiere a la calidad. Para ser más claros, todo aquello que requiere nuestro cliente, todo aquel requisito, especificación que nuestro cliente lo solicita,
Eso, el cumplimiento de esto es el cumplimiento de la calidad. Ahora, si la calidad es una calidad alimentaria, entonces se tiene que evaluar parámetros alimentarios. Si la calidad es físico-química, entonces los parámetros a evaluar serán los parámetros físico-químicos. Si son organolépticos, también organolépticos. Cuando hablamos nosotros de inocuidad, ya es otro término, es un término actual que se maneja bastante. Es más, hay certificaciones que solicitan la incorporación, la evaluación y la garantía de este término dentro del proceso productivo. ¿Cuál es el nombre? Es el nombre de inocuidad. La inocuidad, ¿a qué se refiere? Como les dije hace un momento, la inocuidad es toda garantía, toda característica inherente del alimento, garantía de que estos alimentos, una vez que van a ser consumidos, por valga la redundancia, el consumidor final o la persona que lo va a ingerir, que lo va a deglutir o lo va a gozar, esa persona no va a presentar ningún tipo de reacción adversa, daño, intoxicación, problemas digestivos o atragantamiento o intoxicaciones o enfermedades. Entonces, si no le provoca ningún daño perjudicial al consumidor, entonces estamos hablando que ese producto presenta inocuidad o tiene una característica de inocuidad. Cuando nosotros juntamos tanto calidad como inocuidad, vamos a caracterizar a nuestro producto bajo un tipo de definición o adjetivo llamado calidad alimentaria. La calidad alimentaria es la unión de tanto la calidad como la inocuidad, porque se refiere al conjunto de características de un alimento requeridas por los consumidores, tanto explícita como implícitamente. Muy bien. Entonces, cuando nosotros queremos implementar un sistema de gestión, porque recuerden que toda auditoría va a tener que evaluar a un sistema de gestión. Cuando nosotros queremos implementar un sistema de gestión, en específico en nuestro medio agroindustrial o industrial, tenemos nosotros que evaluar el término de inocuidad alimentaria. Como ya lo repetí hace un momento, es la garantía que un producto alimenticio no va a causar daño al consumidor cuando se prepara, se consume, se ingiere o se utiliza. ¿De acuerdo? Muy bien. Como vemos ahí, hay una señorita que se está presionando el vientre o el estómago a la altura del vientre. ¿Por qué? Porque es muy probable que tenga un cólico estomacal, un cólico intestinal. ¿A raíz de qué? De una intoxicación alimentaria. Vemos a un costado, bajo las sombras, ciertos animáculos saliendo de una hamburguesa, del tomate, del pan, del pepinillo, del queso, de la carne. Estos son animáculos que es muy probable que generen o hagan alusión a un patógeno, un ser vivo que genera ese tipo de enfermedades. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, tenemos que evaluar tres tipos de peligros: los peligros físicos, los químicos y los biológicos. Cuando hablamos de los peligros físicos, todo aquel peligro por encima o mínimo de 7 milímetros, además de 7 para más en tamaño, es considerado un peligro físico. Para nosotros eso es un límite, nuestro límite crítico, pero podemos tener un límite organizacional o procedimental, que es un límite mucho más pequeño que nuestro detector de metales debería obtener o debería eh, estar calibrado para unos 3 o 4 milímetros con la intención de disminuir la cantidad de productos físicos o trozos de metal u otro tipo de materiales que generen una intoxicación o generen un peligro contra la inocuidad alimentaria. En el caso de los peligros químicos, ya se refieren a algo que nosotros no podemos ver, pero que sí podemos percibir, o sea por el olor, sea por el gusto, sea por el sabor, o sea por el olfato. Bien. En metales pesados, pesticidas o cualquier otra sustancia que genera un efecto contra la salud. Eso es un peligro químico. En el caso de los biológicos, creo que todos conocemos, se les refiere a todo tipo de bacterias, parásitos, virus, también las toxinas que generan este tipo de seres vivos, microscópicos, y que inducen o desencadenan un tipo de enfermedad.
Muy bien, así queda claro. La calidad en los alimentos, no hay que olvidar, tenemos la calidad en términos de inocuidad, nutricionales, organolépticas y comerciales. La calidad tiene que cubrir todas estas características para lograr impactar en nuestro cliente. En el término de nutricionales, tiene que tener una tabla nutricional o valores nutricionales que me evidencien cuánto aporta mi nutrición a la ingesta de tal alimento. En el tema de inocuidad, que el alimento no genere un daño al consumidor una vez que éste lo ha aprobado o lo está ingiriendo. En el caso de organolépticas, pues el color, sabor, olor, sonido, eso infiere mucho en la decisión del cliente de tomar ese producto y decir que es un producto de calidad. Y en el tema comercial desde la bolsa, la cantidad de bolsas, la proporción que lleva de ciertos principios activos, pues, todo eso es por la parte comercial. Todo ello agrupa la calidad de los alimentos. Bien. Entrando un poquito más, la seguridad alimentaria. Las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, pero llega un momento en donde el alimento que van a ostentar, a tocar, a contener, a ponerse en contacto, muchas veces no satisface las necesidades tanto nutricionales como alimenticias. Entonces entramos a un riesgo o una mella hacia la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es la característica de un alimento que va a generar un buen consumo, una buena digestión, un buen valor nutricional. Ahora sí, bajo todo lo que les acabo de mencionar, yo les voy a hacer hincapié, ya entramos a la norma 19011. La norma 19011 tuvo su primer inicio, por decirlo así, en el año 2002. En el año 2002 se estableció las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de calidad y o ambiental, bajo el código de bajo el código de ISO 19011, primera versión 2002. Entonces, esta 19011 tiene su actualización en el año 2018, en donde ya las directrices estaban destinadas para la auditoría de sistemas de gestión en general, ya no calidad, no ambiental, no seguridad del servicio en el trabajo, sino sistema de gestión. Aquí ya hablamos en el 2018 de un sistema integrado de gestión también. Entonces, en donde tenemos la seguridad de que van a intercambiar, a interrelacionarse tanto tu ISO 9001 como ISO 14000 como ISO 45000. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que nos dice este tipo de normativa, este tipo de ISO? Todas las ISOs son voluntarias. No crean que las ISOs son obligatorias, son voluntarias. El cliente o la empresa es quien decide, es quien decide optar por certificarse bajo una determinada norma, ¿sí? Pero igual esta norma da directrices para que podamos seguirla, muy aparte de que no haya sido implementada, sino como guía. Entonces, las directrices de estas auditorías de sistemas de gestión de calidad, que está partido hasta en ocho tomos, 8 elementos. El primero es el alcance. La primera cláusula es el alcance. El alcance se refiere a todo aquel abarcante de mi auditoría, es decir, ¿qué va a abarcar? ¿Qué necesita tomar en consideración? ¿Qué cosas, qué certificaciones, qué negocios, qué rubros? Entonces, todo ello está descrito en el alcance de la norma ISO 19011. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de alcance, es que nos dice que la norma, la ISO 19011, es aplicada a todas las organizaciones que lleven o que requieran llevar a cabo auditorías, tanto auditorías internas como auditorías externas. Ustedes se preguntarán cómo es una auditoría interna. Una auditoría interna se refiere a una evaluación o a una supervisión interna solamente de manera local, ¿sí? No hay la participación de una persona, de un asesor, de una persona externa, de un amigo, no, no. Solamente es entre el área de calidad, área de producción, área de mantenimiento, áreas internas en la planta. Si en algún momento cambiamos y ya tenemos una auditoría externa, esta auditoría externa sí es un tanto más amplia, porque esta auditoría externa me explica ya, o
ingresa o capta la presencia de un asesor, de una persona que es diestra y ducha en temas de auditorías y es quien les va a dar su visto o su revisión impartiendo o partiendo a partir de la experiencia o a partir del primer diagnóstico. Entonces, las organizaciones van a llevar auditorías para evaluar su sistema de gestión o manejar un programa de auditoría dependiendo de cuál les facilite mejor. La aplicación de esta norma, la ISO es internacional obviamente, a otros tipos de auditorías es posible, por ende la 19011 es específica para temas de auditoría. Entonces aquí, si nosotros tenemos alguna duda en cuanto a por qué se audita de esa manera o no me parece el proceso de auditoría, entonces la 19011 abarca, incluye todos esos tipos de incertidumbres y las resuelve, claro está. La segunda, el segundo ítem o la segunda cláusula de toda norma se llama referencias normativas. Cuando hablamos de referencias normativas, es básicamente una norma, una ley, un decreto supremo, una NTP. En este caso, para la ISO 19011-2018, no hay citas no hay citas, referen- referencias normativas o tampoco hay presencia de referentes normativos. Entonces, esta cláusula, la cláusula 2, se incluye con el fin de mantener la misma numeración de las cláusulas, así como existen en otro tipo de ISOs. Hay ISOs que sí tienen sus referencias normativas, en el caso de la 19011 no tiene esa referencia. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Aquí ya entramos a la parte, a la carne, a la parte interna, al porqué, al meollo de nuestra normativa 011-2018. ¿Por qué digo esto? Lo que pasa es que ya en el acápite 3 o en la cláusula 3, ya yo voy a entrar a tallar, a estudiar las definiciones y los términos. Recordemos que cuando es definición, cuando ya está plasmado en un cuaderno, en un libro o de manera oral, pero cuando es concepto, cuando aún está dentro de tu mente, de tu mente. Cuando aún no lo has evocado, se llama concepto. Y cuando ya tú has tocado, explicado, sustentado, se convierte en una definición. Y esto es lo que estamos viendo nosotros, definiciones, términos y definiciones. En primer lugar, esto tiene subapartados, 3.1, 3.2, 3.3 y demás. En este caso, el 3.1 se refiere a básicamente la auditoría. La auditoría, ¿en qué consiste? ¿Qué es la auditoría? Y todo lo referente a la palabra, al sustantivo auditoría. Cuando pasamos al 3.2, los criterios que se tienen que sostener en una auditoría. Ya nos vamos formando en temas de auditoría. Del 3.2 seguiría el 3.3. En este caso, procedería con una evidencia de la auditoría, es decir, un checklist o una hoja o un acta, es la evidencia de la auditoría. 3.4, hallazgo de auditoría. Te tiene que hacer un listado de ítems que hayas incumplido o también ítems que hayas cumplido. Pero eso es un hallazgo, es la explicación, la expresión de todo lo que encontró el auditor durante la visita a tu planta. Sus hallazgos son esos. El 3.5 se tiene que hacer una conclusión de auditoría, eso se llama cierre de auditoría. Entonces, para cerrar una auditoría tenemos que nosotros sacar conclusiones en temas de auditoría. ¿Sí? Ahora, la cliente de auditoría, cliente de la auditoría, eso vamos nosotros a verlo más adelante en caso sea necesario un asesor externo en temas de auditoría. También vamos a tener al auditado. El auditado es la persona que está agraviada y el auditor es una persona externa. Una persona externa que se dedica solamente a limpiar. Un auditor es una persona externa que se dedica únicamente a asesorar. ¿Sí? El equipo auditor es el equipo que va a aceptar o va a recibir o va a tratar al auditor con la intención de que se le haga un feedback hacia, hacia el mismo o ella misma, ¿sí? En el caso del equipo auditor, hacia ellos mismos. Luego hay un experto técnico, en caso exista la necesidad de poder abrir algo, un experto técnico. Y por último, un observador, que es básicamente quien va a vigilar que se cumplan las normas establecidas. ¿Sí?
Seguimos por otro, una guía en donde me explico todas las definiciones y términos. Un programa de auditoría es importante tener porque es básicamente apertura de la auditoría, desarrollo de la auditoría y cierre de la auditoría en tiempos estimados. El alcance de la auditoría es básicamente cuál es la intención de por qué se hace la auditoría. El plan de auditoría tendría que alcanzármelo para ello poder revisarlo. El, el riesgo al que se refiere es la probabilidad de que esto pueda ocurrir. Y en el caso de la competencia es cuánta experiencia puedes tener o cuánta, tanto empírica como experiencia en otros lugares para poder manejar un área, por ejemplo. Entonces, es importante las competencias que uno debe tener y las competencias también se relacionan con las capacitaciones, los grupos HACCP y temas. Se tiene que dar la competencia necesaria. La conformidad, el término conformidad se refiere al visto bueno, a la corrección, al decir está bien, has convencido, por ende doy conformidad a tu trabajo o a tu tesis o demás. Si no existe la no conformidad, así como existe la conformidad, existe la no conformidad me va a ayudar a establecer cuáles son los incumplimientos que yo voy teniendo. Entonces, a partir de todo lo que les estoy explicando, básicamente voy a tener todo lo abarcante a mi norma 19011. Y esta norma 19011, como les dije, se va a centrar solamente en el tipo de auditoría que se va a hacer. Es una auditoría de tercera parte, una auditoría interna, una auditoría externa. Seguimos. 4, porque nosotros ya pasamos el 1, ya pasamos el 2, pasamos el 3, que es términos y definiciones, y por último ahora vamos por el principio 4. ¿A qué me refiere la cláusula 4? Me habla del principio de auditoría. Entonces, antes de poder hacer ingresar al auditor, se tiene que cumplir este procedimiento, este principio de auditoría. Tiene que ser íntegro todo, tiene que tener una presentación ecuánime, debe tener un debido cuidado profesional, eh, ¿qué más? Confidencialidad, seguridad de información, independencia, enfoque basado en evidencia. Todo esto de aquí son principios de las auditorías. ¿A qué se refiere? Integridad, ¿por qué? Porque se deben cumplir todos los requisitos legales y aplicables, claro que sí. La presentación ecuánime tiene que ser veraz, tiene que ser exacto en todas las actividades de la auditoría. No puede irse por un costado o sesgando las preguntas o por último, canalizando para que la respuesta sea alguna de ellas, las que espera. Confidencialidad y seguridad de información es, según ciertas certificaciones, cada 6 meses guardas todo tu disco duro en un disco duro, toda tu memoria en un disco duro, y a partir de ese disco duro pues lo puedes mover a cualquier lado. Eso también es creativo, ¿no? Creativo. En el caso de independencia, tiene que haber líderes de sesgo y conflicto de intereses. En el caso de enfoque basado en evidencia, nuevamente están trayendo lo que se necesita. En caso al enfoque basado en evidencia, siempre tiene que haber una relación entre todo ello. Seguimos. Pasamos a la siguiente cláusula, que es la gestión de un programa de auditoría. Yo aquí ya tengo los principios de auditoría, es decir, en qué se va a basar mi auditoría, pero aquí yo voy a gestionar el programa de auditoría. La gestión, como muchas veces lo he venido diciendo, se refiere a la buena administración de ciertos recursos que nos da la gerencia o la cabeza por encima de nosotros, nuestro jefe o gerente y demás. Entonces, si por algún motivo han tomado conciencia con respecto a ciertas prácticas en una gestión de programa de auditoría, se tiene que sesgar todo ello. O sea, es como si no hubiese venido antes, solamente está él que va a dar un feedback de todo el estatus. ¿Sí? Dentro de la cláusula 5 tengo la cláusula 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 y por último 5.6. Cuando hablamos de la cláusula, la subcláusula, generalidades, se refiere a todos los objetivos del programa de auditoría. Por ejemplo, se traza como objetivo que el ejercicio de trazabilidad sea manejado en menos de 2 horas. Los personajes, las personas que estaban ahí en cuanto a un ejercicio de trazabilidad, pues pensaron que solamente era 1 hora. Entonces después avisan, ¿por qué? Por la distancia y la lejanía. Entonces hay que estar atentos con ese tipo de cambios porque si no va a ser perjudicial. ¿Cambios en qué sentido? Nosotros forzamos cambios en los objetivos, forzamos
cambios en la duración, en el alcance, en todo ello, pues va a generar un daño precipitado, ¿no? En el caso del 2.5.2 se refiere a establecer los objetivos en un programa de auditoría. Entonces yo voy a colocar los objetivos y estos objetivos sí tienen que ser validados por gerencia. Esos objetivos son validados por gerencia porque es él quien va a tener que explicarlos, exponerlos y demás. Ahí pasamos a un siguiente punto, que es la implementación de un programa de auditorías. Aquí se va a tener tanto el desarrollo, esto es un abarcante muy amplio, tengo que desmenuzarlo. En el caso de la implementación del programa de auditorías, ahí yo he tenido a bien captar, he tenido a bien captar o explicar que existen dos secciones con respecto a la implementación del programa de auditoría. La primera sección que es la sección 6 y la segunda que es la sección 7. La sección 6 me habla de cuál es el desarrollo común de mi auditoría, pues la realización de la auditoría. En el caso de la sección 7, eso sí, dentro del ítem 5.4, la sección 7, ahí sí la sección se vuelve más exquisita. ¿Por qué? Porque Porque lo que busca es evaluar la competencia y evaluaciones de los auditores. Entonces aquí ya se vuelve un poquito más juicioso, serio, pues con la intención de poder evaluar y ver las competencias en una evaluación de auditores. Muy bien. 5.5 se refiere al monitorear el programa de auditoría, si es que se ha cumplido. Nosotros tenemos que tener un programa, un plan de auditorías, y este plan de auditorías se tiene que cumplir. ¿En base a qué? Se tiene que cumplir en base al buen desarrollo y correcto entendimiento de en qué consisten las auditorías y para qué sirven también. Muchas personas le tienen miedo a las auditorías, y claro que no. Las auditorías son buenas porque nos ayudan a tener un feedback, una retroalimentación de realidades que nosotros desconocemos y que nos puede ser demasiado útil para hay que considerar esa posibilidad. Seguimos. Y por último ya es revisar y mejorar el procedimiento, el programa de auditoría. Si por ahí veo que hay un espacio hueco o hay la posibilidad de poder tener otro tipo de eventos y demás, pues yo estoy presto para poder apoyar en todo ello en caso sea petición por parte de ustedes, ¿no? La implementación de un sistema de gestión de calidad y en este caso, primero se implementa y luego se evalúa y por último se audita. Eso es todo un proceso que se tiene que llevar. Muy bien. Lo que ven en la esquina inferior es el proceso PHBA o también llamado ciclo de Deming, el famoso ciclo de Deming, ¿sí? Ciclo de la mejora continua. Perfecto. Vamos siguiendo, porque el tiempo apremia. En el 5.2 nosotros tenemos que hablar, establecer un objetivo del programa de auditorías, yo ya lo mencioné. Los objetivos son planteados en conjunto con el gerente los aprueba y nosotros como calidad tenemos que canalizar ese tipo de objetivos al público, al operario, a la persona que me ayuda y a todos los trabajadores dentro del plan. ¿Sí? Ese es un ejemplo, determinar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se ha implementado y mantenido correctamente, verificar la eficacia de la política de los objetivos de la organización, comprobar que las actividades de prevención realizadas después de la evaluación de riesgos se adecúen a las normas de seguridad y proponer medidas correctivas o preventivas para eliminar el control de riesgos asociados al trabajo. Entonces, eso es un enfoque, porque recuerda que esto está enfocado en base a la norma, aquí te lo dice, perdón, al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. El 5.3, ese es un tipo de programa de auditoría, no hay que deslindarnos de ahí. El programa de auditorías me dice dónde voy a llegar, cuál es la empresa, cuáles son las áreas de proceso, la ubicación, el contacto, qué tipo de utensilios debo ingresar, materiales que no debo ingresar, todo lo que tiene que ver con el programa de auditoría y cómo se va a realizar. En el ítem 5.3, pues nos ha dado posibilidades de poder conseguir todos estos datos. Muy bien. Seguimos. Sí, la redacción de auditoría tiene pasos. Los primeros pasos, no hay que olvidar, el primer paso de todos ellos, el primero y el último tienen que recordarlo siempre,
es la apertura de la auditoría. ¿A qué se refiere la apertura de la auditoría? Es un conversatorio entre las personas, entre tanto el auditor como el auditado, para poder llegar a un consenso de en qué momento se va a iniciar la auditoría. ¿Por qué? Porque se sabe también que como va pasando el tiempo, muchas veces existen factores que imposibilitan la realización de la auditoría, cuando debería ser la auditoría algo pauteado desde mucho antes. Es más, una de las primeras cosas que una organización debe hacer es planificar un programa de auditoría, porque con eso se van a dar cuenta si es que se está trabajando correctamente o se está trabajando incorrectamente o simplemente no es parte de los objetivos a cumplir. Muy bien. Ahí tengo el inicio de auditoría, la preparación de las actividades de auditoría, la realización de las actividades, el preparado y distribución del reporte de auditoría y la finalización de la auditoría. Entonces, todos estos acuerdos, todos estos apuntes, pues siempre tiene que tenerlo la persona a cabeza. Por ende, posterior a ello, se nos compartirá para poder llegar a eh, indicarle a todo el personal. Entonces, así como yo les estoy hablando, ustedes deberían pensar, si bien es cierto, tenemos una certificación o tenemos registros que mejorar, nosotros tenemos que también tener permanencia y pertenencia a la planta. Eso es lo que les puedo sugerir. Eh, Todo ello, en el ítem 6 hablamos de la realización propiamente dicha de auditoría. Aquí está el plan de auditoría, donde yo te digo de qué hora vamos a hacer, vamos a pasar por tales oficinas, por tales cuartos, por tales áreas. Entonces, todo eso sí está dentro de un plan de auditoría. ¿Bien? La realización de auditoría es una reunión de apertura, se inicia con ello. Ahí hay un pequeño ejemplo. Igual todo este material le paso a la señorita de la empresa de capacitaciones y especializaciones para que de ese modo tengan ustedes conocimiento de este tipo de acta que llegó al trabajo. Bien. En la realización de la auditoría, por último, es mediante una reunión de cierre en donde se especifica qué tipo de procesos han sido auditados, donde se especifica también la no conformidad y donde se espera una evaluación y pronta respuesta ante estos hallazgos. La lista de verificación, ¿a qué se refiere? La lista de verificación es todos los ítems que sí tengo yo que considerar, tanto para ingresar a planta, tanto para ejercitarme, o tanto para poder implementar un sistema de calidad, o limpiar la mesa, o todo es un proceso, todo es un proceso. Muy bien. No es un proceso en el caso de la realización de auditoría, ¿no? Porque al final existe una lista de verificación que es los ítems que nosotros vamos a poder evaluar, consumir y como que lo hicimos, ¿no? Como que se hizo en cierto momento. Muy bien, seguimos. Uno más, aquí está. La realización de auditoría nos va a traer consigo una conclusión y esta conclusión es mediante un informe. Este informe de auditoría del sistema de gestión y seguridad del trabajo es básicamente porque se tuvo un hallazgo al inicio, un hallazgo mayor, ¿de acuerdo? Un hallazgo de desviación, ¿correcto? Si es en seguridad y salud en el trabajo, es muy probable que un EPP no funcione o un equipo o necesita validar cómo es qué EPPs va a utilizar ante un nuevo riesgo que se presenta con el transcurrir, perdón, de los años. Se ha ido actualizando ciertas normas con intención de poder tomar en consideración todas las opiniones necesarias y vertidas. La competencia de evaluación de los auditores es importante porque se refiere a qué tan capacitado está o qué tanto conoce acerca de lo que nosotros queremos desarrollar, es decir, nuestra ISO 19011-2018. Entonces, aquí yo veo que se tiene que tener ciertos conocimientos y habilidades específicas de cada disciplina o sector para poder llegar a un consenso. Por ejemplo, calidad, medio ambiente, seguridad de trabajo, riesgos y seguridad de transporte. Todo lo que tiene que ver con calidad, calidad tiene que evaluarlo. Y si por algún motivo no pasa los requerimientos, lo mínimo de calidad, entonces ahí el detalle porque tiene que devolverse, tiene que evaluarse y luego tiene que devolverse o tiene que ser observado. Nada más. Muy bien, un momento, ahí está.
El comportamiento del personal también es de vital importancia, no hay que olvidar, porque el comportamiento del personal nos va a ayudar a nosotros a poder crear tácticas para cubrir todo tipo de, sí, va a cubrir todo tipo de auditorías. ¿De acuerdo? Perfecto. Comportamiento del personal se refiere a que el personal, el auditor, tiene que ser ético, tiene que ser sincero, honesto, discreto, tiene que tener mentalidad abierta, tiene que ser flexible, tiene que funcionar de manera independiente, no tiene que mezclar emociones, al contrario, tiene que ser lo más imparcial posible. Esto es en el caso del auditor. Y si es un equipo de auditores, entonces todo el equipo tiene que cumplir los requerimientos necesarios por el cliente. Las competencias de evaluación de los auditores, esto es mediante el cumplimiento de objetivos. En este caso, los objetivos podemos colocarlos como que es verificar los antecedentes del auditor, proporcionar información de cómo se percibe el desempeño del auditor, buscar sugerencias, buscar opiniones, evaluaciones también que se le puede hacer para poder medirlo y llegar a un estatus o una, unas características predeterminadas, ¿no? Que el auditor debe reunir para poder llamarse auditor. En el anexo A, que es básicamente informativo, ahí hay guías. En el anexo A ya les voy a pasar también la ISO 19011-2018. Con la señorita les voy a pasar tanto el material de ahora como también la normativa para que ustedes puedan profundizar aún más. En el anexo A, que es un anexo netamente informativo dentro de la norma, tenemos una guía y ejemplos específicos y ilustrativos de ciertos conocimientos y habilidades que un auditor debería tener mínimamente. Muy bien. Por ejemplo, el anexo A2, que es la gestión de seguridad de transporte, la gestión medioambiental, gestión de calidad, características propias de cada auditor dependiendo de cada gestión pauteada y planificada ya, ¿no? Estandarizada. Aquí, y de igual manera, este es un ejemplo claramente cómo evalúa las competencias y evaluaciones del auditor bajo el plano de salud ocupacional y seguridad. En el trabajo, pues si es que puede identificar los peligros, incluyendo aquellos que no sean captados a simple vista, evaluaciones de riesgo, cómo hace una evaluación de factores de salud en humanos, cómo es que es el método de monitoreo de exposición y evaluación de riesgo de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. Entonces, todo ello es un ejemplo claro de cómo es que evalúo yo las competencias y evaluaciones de los auditores. En base a ello, yo puedo evaluar a mis auditores o a mi auditor. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar hasta ahora, hasta este último ítem, que es el ítem 7 de la ISO 19011, nos va a ayudar a tener una planificación y un pauteado de qué es lo que nosotros queremos lograr, qué es lo que nosotros queremos obtener, cómo es que cuál es la matriz que debemos seguir para poder llegar a hacer o a cumplir una buena auditoría o cumplir una auditoría satisfactoria. ¿De acuerdo? Ahora nos metemos a la gestión de inocuidad alimentaria, de calidad de inocuidad alimentaria, se divide hasta en 7 partes. ¿Sí? Las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, en caso sea necesario, buenas prácticas de manufactura, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, manejo integrado de plagas, un HACCP o un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, y por último, las auditorías. ¿De acuerdo? Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos y vamos a especificar dónde es que debemos nosotros aplicar este tipo de normativa. En las buenas prácticas agrícolas, nosotros sabemos que las buenas prácticas agrícolas se refieren básicamente a la correcta manipulación, a la correcta dosificación, al correcto ejercicio del ámbito o del medio agrícola, ¿sí? Comprende los requisitos de higiene e inocuidad en la manipulación de hortalizas, de frutas, de verduras, de vegetales y demás.
al momento de la cosecha, durante el acondicionamiento y por último en el empaque del predio, ¿de acuerdo? El predio es el camión que se va o el lote que se despacha o el batch que se envía. Ahí cómo aplicaría mi ISO 19011, básicamente estableciendo cuáles son los parámetros de evaluación, dependiendo de cuál es el sector agrícola que utiliza, si son frutas, verduras, hortalizas, zanahorias, papa o frutas. Entonces, dependiendo de ello, haría yo unas buenas prácticas agrícolas y me auditaría. Bien, buenas prácticas pecuarias. Ahora, las buenas prácticas pecuarias ya salimos de lo medido, es decir, ya no estamos en las buenas prácticas agrícolas, vamos a la parte de sector pecuario. El sector pecuario es el sector de los animalitos, ¿de acuerdo? Pero no cualquier animalito, sino hay un animalito que nos da a nosotros un tipo de producto que va a ser de beneficio humano, de beneficio propio. En este caso, las vaquitas, las ovejas, y otro tipo de animalitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscan las buenas prácticas pecuarias? Busca garantizar la salud de los animales destinados a la producción y también de las personas que interactúan con ellos, porque muchas veces existe una zoonosis, ya sabemos. ¿Qué es una zoonosis? Es una infección, una enfermedad de transmisión entre un animalito y un ser vivo, en donde le genera una sintomatología no igual, pero sí parecida, y lo importante acá y resaltante es que la zoonosis sí puede desencadenar la muerte. El buen cuidado garantiza o garantía de que la salud del animalito y la salud de quien esté en contacto con el animalito es positiva, es buena, pues nos los va a dar quien esté a cargo de la auditoría en buenas prácticas pecuarias. En buenas prácticas de manufactura se refiere a las condiciones operacionales mínimas, son de implementación obligatoria, no son opcionales, porque es lo mínimo que debes tener tú en tu planta para poder ordenarla. Además, es un prerequisito o un requisito previo para una certificación un poquito mayor, un sistema de calidad un poquito mayor, llamado, por ejemplo, HACCP. ¿De acuerdo? Entonces, las buenas prácticas de manufactura son condiciones mínimas que se deben implementar en un establecimiento elaborador de alimentos para garantizar la producción de alimentos inocuos. Si no se tiene mínimamente las BPM, no se puede hacer nada, no te vas a lavar las manos, no vas a saber cuándo te vas a lavar las manos, no vas a saber que debes colocarte un poncho, debes colocarte un plástico sobre la ropa porque si no vas a contaminar. Entonces, todo lo que debes cortarte las uñas, no debes llevar aretes, todo eso está pauteado en las buenas prácticas de manufactura. En tanto a la empresa debe estar alejada de basurales, malos olores, humo. Si hay aberturas, esas aberturas tienen que ser de fácil limpieza. Protección contra plagas es importante, ¿sí? Es importante la protección contra plagas también. Seguimos. Los servicios, tiene que tener toda empresa servicio de agua, luz, desagüe, retiro de residuos, y si es que no se contrata. El agua tiene que ser potable, su luz, el desagüe, los cestos separados del área de manipulación. Es muy probable que los cestos se tengan que mover. La intención del seguimiento es que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque al moverse los tachos se está llevando toda la contaminación hacia de un lado sucio a un lado limpio. Y eso se tiene que evitar. Muy bien. La construcción tiene que ser sólida. Tenemos que recordar que según Digesa, la construcción no puede estar sobre un relleno sanitario, un cementerio o un pozo séptico. Al contrario, debe estar alejado por encima de 15 metros. Muy bien. Los POEs se refieren a los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Si solamente fuera un POE, se quedaría como algo documentario, pero como ya incluye a la parte de saneamiento, esa parte documentaria se vuelve un tanto más activa. ¿Por qué? Porque va a desencadenar temas de limpieza de tanques de agua, control de residuos sólidos, orgánicos y líquidos, control de de la basura, control de residuos, el control de plagas. Entonces, todo lo que tiene que ver con algo accesorio, adicional a lo que normalmente se da en una planta, pues lo tengo que ver como un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento. Bien, hasta ahí está muy bien. ¿Qué es? Para garantizar las tareas, en este caso, el procedimiento, el POES, procedimiento estandarizado y operativo estandarizado de saneamiento, nos va a ayudar como, o tiene como objetivo garantizar.
que las tareas tanto de limpieza como de desinfección tengan que ser satisfactorias, ¿de acuerdo? Y también me da a dar la visión o el panorama de dónde yo voy a evaluar. ¿En qué me refiero? En qué sector, equipo utensilio se va a limpiar y desinfectar, cómo se va a limpiar, cómo se va a desinfectar, cuándo hacerlo, dónde no hacerlo o dónde hacerlo. Entonces, para eso tenemos que entender qué es una desinfección y qué es una limpieza. La limpieza es la eliminación física de todo residuo observado a simple vista. Y la desinfección es la eliminación de la carga microbiana sobre una superficie que, a pesar de que no veo yo una contaminación física, pues sí existe una alta cantidad de bacterias aerobias, mesocloviables y otras más. Muy bien. Seguimos con los POEs. Existen tres tipos de POEs o se divide en tres partes los POEs. Y aquí tenemos que auditar correctamente, porque los POEs, si bien es cierto, son prerequisitos de mí también, así como los BPM, son prerequisitos de un sistema de gestión de calidad, como puede ser un HACCP, una ISO, o puede ser también un BRC, o puede ser un FISMA, u otro tipo de certificación, GFCI, te separa en tres partes, o al menos yo lo separo y siempre lo he aplicado en tres partes. La primera, que es algo preoperacional, tareas de limpieza antes de que ocurra o inicie las labores de la planta, unas tareas o actividades o unos POEs operacionales, que tiene que ser la limpieza y desinfección durante el desarrollo de la elaboración del desarrollo de elaboración o infección de alimentos. Aquí también incluye la higiene del personal, la higiene, el tema del lavado de manos, el tema del lavado de ponchos, el tema del manguereado, de botas, cepillado de botas. Y los postoperacionales es que una vez que ha culminado, ha terminado la tarea perdón, el proceso, se tiene que dejar limpio y desinfectado para generar una buena cultura, por supuesto. Manejo integrado de plagas o el famoso MIP. Para eso tenemos que definir rápidamente qué es una plaga. Una plaga, llámese de toda aquella fuente que genera un impacto negativo, un impacto socioeconómico negativo. Entonces, el manejo integrado de plagas consiste en utilizar todos los recursos necesarios mediante una gestión adecuada para poder eliminar o mínimamente minimizar los peligros que representa la presencia de plagas por medio de procedimientos operativos estandarizados, es decir, un procedimiento. Las plagas más comunes son los roedores, los insectos, las aves, son los más comunes los roedores. Tenemos ahí su cebo o un cebador. Para los insectos, una lámpara caliente de insectos. Y para las aves, muchas veces son equipos sonoros, ahuyentadores. Muy bien. Ahí es un diseño de cómo es que debo yo colocar mis cebaderos. Eh, Zonas aledañas a ella. Tenemos que evaluar las áreas de recepción de la mercadería, área de elaboración. Aquí también entra tallar mi 19011. La ISO 19011 es cómo yo voy a auditar todo ese tipo de actividades dentro de mi sistema de gestión de calidad y inocuidad alimentaria. Aquí yo tengo un plano de donde he colocado los cebaderos, donde he colocado las lámparas extrayentes y por último donde he colocado ciertos máquinas o equipos sonoros para ahuyentar a las aves. El manejo integral de plagas hay 5 etapas, no hay que olvidarlas, no hay que pasarlas por alto. El diagnóstico y la identificación de sectores de riesgo, el monitoreo, el mantenimiento de higiene, pero la higiene no tiene que ser no químico, solamente se puede utilizar agua o en su defecto cierto desinfectante que ayuda en situaciones de emergencia. Si no, siempre tiene que haber mantenimiento e higiene como control no químico. Control físico, control químico, verificación que se refiere al control de gestión. Entonces, todo esto está dentro del manejo integrado de plagas. Estamos al borde ya de acabar la ponencia. Por último o penúltimo, siempre tengo yo que evidenciar dentro de mi sistema de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria el famoso HACCP. El HACCP nos ayuda en muchos sentidos. El HACCP nos ayuda para identificar peligros, para resolver o plantear alternativas de solución y por último, para poder erradicar cualquier tipo de confusión que pueda haber en cuanto a trazabilidades, en cuanto a análisis de peligros y puntos críticos de control.
Entonces, ¿qué es? Mediante la FAO se ha definido al hazard como un abordaje preventivo. Ojo acá, y eso debería haber subrayado. Cuando hablamos de algo preventivo, es algo que no se va a corregir, es algo que nosotros queremos evitar que ocurra, pero si por algún momento ha ocurrido, ahí sí, evitaríamos que vuelva a incidir. Pero la definición inicial de FAO para hazard es el abordaje preventivo y sistemático dirigido a la prevención y control de peligros biológicos y físicos. Muy bien. Aquí faltan los químicos también. Todo hazard tiene un listado de pasos. ¿Sí? El primer paso, del primer paso al quinto paso son los pasos previos, es decir, los pasos en los cuales uno va llenando información, va dando más abarcante, más panorama de lo que ha ocurrido, y a partir del paso número 7 hasta el paso número 12 ya son etapas específicas o principios básicos que nos va a ayudar a la identificación correcta de todo tipo de peligro. Muy bien. Aquí tengo todos los pasos, desde el paso 1 hasta el paso 5, formación de equipo hazard, descripción de producto, determinación de uso previo del alimento, elaboración del diagrama de flujo, confirmación in situ del diagrama de flujo y enumeración de todos los peligros posibles relacionados con cada etapa. Muy bien. Entonces, todo eso, hasta allí tengo yo, hasta confirmación de in situ, confirmación in situ del, ¿sí? Confirmación in situ del diagrama de flujo, hasta ahí son pasos previos. A partir del paso 7, 6 en adelante, que es la enumeración de peligros posibles al estar relacionado con con mucho de esto. Entonces, a partir de ello voy a determinar los PCCs, luego establecer un límite crítico, luego establecer si es que es necesario si hay un límite crítico, luego si es necesario corregir. Por último, los procedimientos de verificación tienen que estar claros. Y ya para terminar el paso número 12, específicamente el establecimiento de un sector, de un sistema, ¿sí? El establecimiento de un sistema tiene que tener registros, tiene que tener documentación, tiene que tener valores, tiene que tener acumulado, porque eso nos ayuda a nosotros a defendernos en la auditoría. Hablando, por último, de las auditorías, el códex tiene una definición de auditoría. La auditoría para el Códex se refiere a un examen sistemático y funcionalmente independiente que tiene como objetivo determinar si las actividades y sus consiguientes resultados se ajustan a los objetivos previstos. Muy bien. La materia de inocuidad de alimentos es importante para ello, hacer bien las cosas, pero aparte de hacer bien las cosas, también demostrarlo. Por eso tenemos nuestros registros, por eso tenemos nuestras posiciones, los certificados que podemos tener, tanto las autoridades sanitarias como el público en general. Las auditorías son herramientas utilizadas para verificar el funcionamiento de sistemas, sistema HACCP, BRC y otros. Pero también suelen evaluarse dentro de todo ello las BPM y por eso es que sería bueno también que se les incluya dentro de todo el tema de capacitaciones de auditorías al personal de mando medio hacia abajo. ¿Ok? ¿Ok? En las auditorías se habla de dos tipos de resultados, una que es una no conformidad y otra que es una conformidad. Una conformidad, como sabemos nosotros, se refiere a que todos los procesos cumplen con lo que se requiere. Y una no conformidad se refiere a todos aquellos que incumplen con lo que requiere mi cláusula o mi apartado. Muy bien, el siguiente punto, en definitiva, las auditorías permiten varias cosas. Una de ellas permiten evaluar y comprobar cómo se están elaborando los alimentos, detectarse algunos aspectos de mejora para elaborar mejor los alimentos de manera inocua y de calidad, y verificar si se está cumpliendo con lo escrito en los manuales de calidad con referente a la implementación de la adopción, pero la implementación de los sistemas de BPM y también HACCP. Y por último, planificar alguna acción correctiva en caso sea necesario. Las auditorías, esta es ya la última, son de tres tipos, ¿de acuerdo? Las auditorías son de tres tipos. Las auditorías de primera parte o auditorías internas, que puede ser que producción audite a calidad, calidad a producción, mantenimiento a calidad y viceversa también. Entonces, una auditoría de primera parte o auditoría interna se refiere a que el jefe de calidad o las jefaturas auditan a otras áreas con la intención de poder tener un feedback o una realidad de lo que se está trabajando.
En el caso de una auditoría de segunda parte, ya dejo yo a o dejo, sí, dejo de lado a mis colaboradores y ya tengo la visita de un cliente. Este cliente va a enviar a un auditor o enviar a un grupo, a un equipo, para que me audite, para que evidencie que todo lo que yo le vendo, todo lo que yo le ofrezco, pues cumple con todos los marcos y los requerimientos que mi cliente solicita. Una auditoría de segunda parte es una auditoría en donde mi cliente no viene físicamente aquí a auditarme, pero envía a alguien para que me audite. Un cliente. ¿Sabes? En el caso de tercera parte, sí es un poco más estructural, porque las auditorías de tercera parte se refieren a la certificación. El enfoque completo de una auditoría de tercera parte es la certificación. En este caso, la certificación, para ello se tiene que contratar un establecimiento, oh, perdón, el establecimiento tiene que contratar una empresa que busque la certificación tanto como ellos. Y esa certificación se va a dar solamente si es que se logra cumplir con todo tipo de requerimientos o requisitos. Muy bien. Bueno, creo que esta es la última diapositiva ya. En efecto, esta es la última diapositiva. Con esto ya hemos acabado en el tiempo ideal y justo, que son las 7 de la noche. Nuevamente, agradezco por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido claro, específico con cada uno de ustedes. Esa es mi tarjeta. Yo también me dedico a la implementación, inspección, supervisión y auditoría y asesoría también en temas o en términos de microbiología, de físico-químico, de certificaciones y otros más. Ahí está mi tarjeta, mi colegiatura, mi número, mi correo y mi... Ahí está. Espero haber sido claro, agradecerles y nos vemos la siguiente semana para continuar con todo este recorrido del maravilloso mundo de la inocuidad y seguridad alimentaria.